Ahora a la carta de segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 2. Les sugiero mucho leer y releer esta carta. La verdad es que la palabra de Dios es tan vasta y tan profunda que, créame, por más inteligente que usted sea, no la va a cachar completa la primera vez que la lea. Puede usted leerla decenas de veces y va a seguir Dios hablándole a su vida. Entonces, segunda a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer todos juntos versículos 8 y versículo 9, por favor. Y vamos a, después de esto, a orar, pedirle a Dios que nos hable a nuestro corazón. Yo sé que hay algo de cansancio en todos. No es lo mismo que haya servicio a las 10 de la mañana que a las 8 de la noche, ¿verdad? Y ya hay cansancio mental, ya estamos en las puras obras de nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces no pretendo ser largo, pero sí pretendo compartir algo que Dios me enseñó y me hizo revalorar en estos días. Vamos a leer juntos, por favor, versículo 8 y 9 de segunda Timoteo capítulo 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Amén? Leamos juntos. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjese la última frase: mas la palabra de Dios no está presa. Señor, bendice este tiempo juntos. Te ruego que tu palabra nos enseñe, nos desafíe, nos muestre lo que tienes para nuestra vida, Padre. Y te agradezco porque a veces somos torpes en agradecerte, Señor, pero quiero darte gracias porque tú eres nuestro Dios en las malas y en las buenas. Pero, Señor, queremos que tú hables a nuestro corazón en medio de este tiempo de predicación. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios es bueno y podemos comprobarlo viendo muchas bendiciones que Él nos da. Hay bendiciones que no cambian con el tiempo. Por ejemplo, Dios da su salvación a todos los que están en Cristo Jesús. Eso no cambia. Dios también nos da su Espíritu Santo para entrar y morar en el creyente de manera permanente y no se sale de nuestra vida, nos acompaña y a lo mejor usted se pregunta, bueno, ¿y de qué sirve que el Espíritu Santo viva dentro de mi corazón? No tiene una idea, tiene que ponerse a investigarlo, porque la Biblia dice que Él es el consolador y cuando a usted le va de la patada, el Señor le consuela, ¿sí? Cuando tiene una pérdida, el Señor le consuela. Cuando todo marcha mal, Él nos consuela. Y además nos enseña a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo. También, hermanos, nos dio una iglesia para crecer, para servirle. Y también nos dio la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro espiritual que es tan rico. Y sin embargo, hermanos, pocos han logrado entender qué tan valiosa es la palabra de Dios. No es un tesoro físico, no me refiero a los cientos de pesos que haya costado su Biblia, sino me refiero a que es un tesoro espiritual. Y pocos han logrado disfrutar de sus riquezas. Para mí es una tremenda tristeza ver que personas en México tienen una Biblia empolvada ahí en su librero, se la regalaron en su primera comunión o en su boda o en alguna situación o se la regalaron. A mí me regalaron un Nuevo Testamento en la universidad, un libro azulito y uno lo puede tener guardado, hermanos, y muchas veces eso sucede en la vida de las personas. Su vida es un desastre y la Biblia está polveándose porque es un recuerdo de mis 15 años. ¿Ve? Hermanos, la Biblia es como una montaña, una mina de oro que necesita ser rascada para que salga el valor.
No nada más usted teniendo su Biblia bajo su brazo, Dios va a bendecir su vida nada más porque la traigo bajo el brazo. No funcionan así las cosas. Usted tiene que aprender a rascarle. Y estaba viendo, y yo comparo la Biblia con una mina profunda. La mina más profunda de este planeta es la mina de oro Poneng en Sudáfrica. Y esta mina tiene 4 kilómetros de profundidad. Imagínense, es como un cañón hacia abajo, y esta mina, nada más para viajar desde hasta arriba hasta abajo, dura casi 1 hora, nada más para llegar hasta el fondo. Y obviamente rascan y rascan y rascan para encontrar los gramos de oro. Y hermanos, yo lamento que muchas veces como cristianos, aún siendo creyentes, aún teniendo una Biblia, usted no logra entender el valor tan grande que tiene la palabra de Dios en su vida. A veces porque no hemos llegado tan profundo en la mina de Dios. Yo le quiero animar que usted se ponga a considerar por qué Pablo dice en este texto que leímos que la palabra de Dios no está presa. Y quiero que pensemos, hermanos, porque el apóstol Pablo en esta segunda carta de Timoteo habla mucho de la palabra de Dios. Usted va a ver después este libro de la Biblia, es ahí donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y continúa leyendo. Pero hermanos, Pablo sabía de las cualidades de la palabra de Dios, y aquí Pablo en el versículo 9, él está diciendo que está preso, él está diciendo que está sufriendo hasta prisiones a modo de malhechor, y luego añade una frase muy interesante: mas la palabra de Dios no está presa. Ahora, ¿qué es lo que quería hacerle Pablo entender a Timoteo cuando le dijo: la palabra de Dios no está presa? De eso vamos a hablar en esta noche. ¿Qué significa que la palabra de Dios no está presa, hermanos? La palabra de Dios no está presa significa que no puede ser detenida, pues tiene poder para transformar vidas. La palabra de Dios, hermanos, pese a quien le pese, no es un libro ordinario. La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, dice la palabra de Dios misma. Y hermanos, esta frase para mí es importante y me impacta porque yo puedo imaginarme al apóstol Pablo escribiendo segunda a Timoteo. Recuerde que él estaba en la cárcel, por cierto. Él era preso por predicar de Jesucristo. Y yo tal vez me lo puedo imaginar sentado con grilletes en las manos y en los pies, y sabiendo que había sido privado de su libertad y que iba a estar allí, y que él sabía que iba a ser sacrificado. En esta carta dice: yo estoy pronto para ser sacrificado. Él sabía que ya iban a matarlo por la fe. Estaba encadenado, estaba prisionero con grilletes en las manos, pero todavía con mucha valentía dice: a lo mejor a mí me pueden tener aquí atado, privado de mi libertad, pero la palabra de Dios no la pueden detener ni la pueden apresar como a mí me están apresando. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la palabra de Dios no la iban a poder detener. A Pablo lo detuvieron, a Pablo lo encarcelaron, a Pablo le privaron de poder compartir de Cristo fuera, pero él dice: pero la palabra de Dios no la pueden meter en una cárcel, no la pueden meter en un calabozo. Alguien dijo: ningún gobierno, ni autoridades religiosas, ni científicos, ni filósofos, ni quemadores de libros han sido capaces de detener la obra de la palabra de Dios. Usted debe entender que por siglos ha habido gente que ha intentado acabar con la palabra de Dios y no lo han logrado, hermanos. Han quemado Biblias, han prohibido la Biblia, han perseguido a los cristianos, pero la palabra de Dios dice: no está presa, no puede ser detenida. Es como si intentas parar un mar o una ola con una mano, te va a revolcar. Hermanos, la palabra de Dios no está presa ni limitada, y a lo largo de la historia ha habido muchos intentos, hermanos. En el siglo II, un rey llamado Antíoco Epífanes
ordenó destruir las copias de las Biblias hebreas para imponer su religión griega sobre los judíos y sobre Jerusalén, quemando rollos, persiguiendo a los que los leían. Y sin embargo, hoy tengo en mis manos la Biblia hebrea, aquí la traigo, y Epífanes está muerto, y su imperio también. El imperio romano en el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano emitió un edicto, hermanos, para destruir a los cristianos y sus Biblias, y eso provocó una de las persecuciones de cristianos más grandes en ese tiempo del imperio romano. Pero Diocleciano está muerto y el imperio romano y el italiano está muerto, porque ya no existe tal imperio el día de hoy. Y sin embargo, hermanos, la palabra de Dios y los cristianos seguimos aquí. La Iglesia Católica en el siglo XIII prohibió el acceso de la gente a la Biblia en los lenguajes vernaculares o comunes, considerando un libro cerrado, decían ellos, y que solo los sacerdotes podían entender. Y en el Concilio de Toulouse en 1229 prohibió a los laicos el uso de la Biblia. No sé si usted sabía esto. No estoy predicando en contra de una iglesia, estoy diciendo historia que debería ponerse usted a leer. Pero la historia dice, la historia de la humanidad, la historia de las religiones, dice que la Iglesia Católica prohibió la Biblia. Interesante, por cierto. Así que ha habido muchos intentos por destruir la Biblia y su mensaje, tanto de gobernadores como de religiones, como de políticos, pero fracasaron, mis hermanos. Quiero que usted se dé cuenta, porque la Biblia no puede estar presa, no la puedes poner en un calabozo ni en un cubo, se te va a escapar, hermanos. La palabra de Dios no puede ser detenida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es todopoderosa. Es poderosa, pues. La palabra de Dios, hecha por un Dios todopoderoso, tiene poder. Y hermanos, la palabra de Dios no puede ser detenida porque tiene poder para actuar sobre las personas. La Biblia es comparada con una espada de dos filos que corta, y dice la Biblia, hasta penetra hasta el alma, hermanos. La palabra de Dios, siempre que sale, siempre que se predica, siempre que se comparte, siempre hace algo en el corazón de una persona, por más dura y terca, más ciega, más dura que pueda ser esa persona, hermanos. La palabra de Dios en Isaías 55 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Es como un río que quieres detener con las manos. No sé si usted alguna vez ha intentado en un río tratar de hacer esto, ¿verdad? Yo de niño hacía esto como una ola, ¿verdad? Y trataba uno de empujar el brazo contra la corriente. Es imposible, hermanos. El agua baja, cumple su cometido, ya sea germinar, hacer crecer las plantas, hidratar el mundo, y así, hermanos, la palabra de Dios siempre da fruto a su tiempo. Conocí a una hermana que cuando dio su testimonio fue impactante para mí, porque su mamá venía a la iglesia, ella ya era creyente, pero ella no. Y la hermana, la mamá, ponía en su casa predicaciones de la palabra de Dios. Y esta joven escuchaba. La mamá ponía predicaciones. Y esta muchacha nada más escuchaba. Y luego, ya años después, esta muchacha compartió cómo recibió a Cristo. En una de las predicaciones que su mamá puso, ella estaba en su cuarto escuchando, y desde el cuarto recibió a Jesucristo como su Salvador en secreto. Eso hace la palabra de Dios cuando la escuchamos. Derrite el corazón, penetra hacia los pensamientos. Realmente, hermanos, cautiva la mente y el corazón. Porque la palabra de Dios sí afecta la mente, sí afecta para bien el alma de una persona. Hermanos, usted, si invierte tiempo en la palabra de Dios, su vida va a ser transformada, se lo aseguro. No sé si usted la lee suficientemente, eso sí yo lo puedo preguntar,
pero hay un pequeño estudio, muy interesante este estudio, es un estudio serio de una asociación llamada Center for Bible Engagement, y es un estudio que se le hizo a 40,000 personas. Se les preguntó qué tanto leían la Biblia, y hicieron estudio. Y entonces este estudio revela algo bien interesante, hermanos. Revela que la palabra de Dios, cuando era leída 4 veces o más a la semana, sí empezaba a tener efectos significativos y positivos en la vida. Si se leía 3 veces o menos a la semana, casi no había ningún efecto. Pero fíjense lo que decía este estudio. Empezaba la lectura de 4 o más veces en la semana, afectaba el cerebro. Hicieron estudios y afectaba el cerebro para bien. Por ejemplo, había un impacto sobre las relaciones que tenían, sobre el pesimismo, sobre la dificultad de perdonar, la probabilidad de meterse en conductas destructivas bajaba, y se comprobó que bajaba un 57% el alcoholismo. O sea, gente que leía 4 veces o más la Biblia entre semana, reducían en alcoholismo un 57%. Reducían el consumo de pornografía un 61%, reducía el estancamiento espiritual un 60%, reducía el sentimiento de soledad un 30%, es más, reducía la ira un 32% y la amargura un 40%. Generaba un aumento de conductas como compartir de su fe un 200%, y empezaban a discipular a otros un 230%, además de que la gente se caracterizaba por mayor paz, mayor propósito y mayor esperanza. Entonces, si su vida no cambia, el problema no es la Biblia, el problema es que usted no se ha expuesto suficientemente a la palabra de Dios. Yo le quiero de verdad hacer entender que la Biblia no puede ser apresada ni detenida porque es poderosa. Y nada más necesitas empezar a acercarte a ella para que poco a poco empiece a cambiar tu vida. ¿Cuántas veces usted lee la Biblia a la semana? Pues es que no siempre puedo, pastor. Ya sé por qué, aunque eres cristiano no cambia tu vida para nada. Mire, Dios puede cambiar tu vida, transformar tu familia, tu interior, pero no es de a gratis y no es mágicamente. Es tomándote el remedio de Dios. Dios dio su palabra para transformar nuestra vida. ¿Sabe por qué el cristianismo no anda muy bien en nuestros tiempos? Porque el cristianismo del día de hoy se caracteriza de un analfabetismo bíblico. La gente no tiene ni una idea quién es Moisés, no tiene ni una idea quién fue primero, o Abraham o Moisés, no tiene ni una idea cuántos libros de la Biblia tiene y cuáles son esos libros. La gente es una analfabeta en las cosas bíblicas. Tendrá una Biblia o 10 en su casa, pero no sirve de nada porque no la meten a su corazón, no se exponen a la palabra de Dios. Hermano, ¿qué me diría si usted me dice, pastor, es que lo veo enfermo de los riñones, ¿por qué no tiene medicamentos? Sí lo tengo. ¿Y por qué no le hace nada, pastor? Pues ahí lo tengo. Pero pues sí se lo está tomando. Bueno, no me lo he tomado, después me lo voy a tomar. Usted va a decir, pastor, entonces no va a servir de nada que tenga ese medicamento en su casa. Tómeselo, y todos entendemos eso. Pero entonces, ¿por qué usted no entiende que la razón por la cual su vida no cambia es porque usted está nada más teniendo la Biblia en su casa y no hace nada con ella? ¿Ve lo que estoy diciendo? Yo he visto que cuando una Biblia o una persona se mete en la Biblia, de verdad, seriamente, Dios empieza a cambiar esa vida. Es imposible que usted meta las manos al fuego y no se queme, ¿no? Ahora, si yo meto la mano al fuego así, no pasa nada, ¿sí o no? Pero si la meto 4 segundos, es diferente. ¿Está conmigo? Por eso es que usted no sea ingenuo, no piense que con leer la Biblia un día va a transformar toda su vida. Ya leí un capítulo el mes pasado.
Felicidades, pero no sirve de nada un capítulo al mes, sinceramente. Y eso no lo digo yo, lo dice un estudio serio acerca de los efectos de la lectura de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sí es poderosa, pero usted tiene que aprender a meterse en ella. Y al menos es muy interesante esta conclusión. Lectura mínimo 4 veces a la semana. Yo recomiendo 7 días a la semana leer la palabra de Dios. Pero yo creo que muy pocos cristianos han descubierto cómo Dios usa su palabra para afectarnos a nosotros. Hay otra estadística que decía que 32% de los cristianos leen su Biblia a diario. 32%. Entonces, creo que usted ya debe empezar a darse cuenta por qué muchas veces Dios no hace nada en la vida de muchos creyentes. ¿Sí se está dando cuenta? Porque no nos exponemos al poder de las Escrituras. Ahora, si la palabra de Dios es potente, empiece a ponerse seriamente a leerla. Ahora, si la palabra de Dios es potente, póngase a memorizarla, busque memorizar porciones de la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y de vez en vez gente se da cuenta. En estos días una hermana me decía: yo cuando empecé a llegar a la iglesia y veía que memorizaban, como que no me gustaba, pero ahora me doy cuenta cómo ayuda. Y qué bonito es que alguien se dé cuenta de cómo Dios obra en nuestro corazón a través de la memorización. Usted memoriza la palabra de Dios y no es una pérdida de tiempo, aunque muchos cristianos así lo consideran. ¿Está conmigo? La palabra de Dios es poderosa, no está presa, no la puedes atar, no la puedes detener con 2 manos como un gran río. Entonces póngase a usarla, póngase a leerla, póngase a memorizarla, póngase a hacer varias cosas con ella. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, puede ser detenida por nosotros cuando callamos. Tan poderosa es la palabra de Dios, pero puede ser muteada o puede ser detenida simplemente cuando nosotros callamos. Por eso Pablo había aprendido que la palabra de Dios es poderosa, pero que necesita compartirse. ¿Está conmigo? Por eso vea un poquito antes, en 2 de Timoteo 1, versículo 8, dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo es: Timoteo, la palabra de Dios es poderosa, no la pueden atar, no la pueden detener, a menos que tú te quedes callado. Así que no te avergüences de compartir, tú comparte lo que Dios te ha dado. Y Pablo le está animando a que no se avergüence, hermanos. Una de las cosas que a mí me impactan es que como cristianos algo muy común es que hay temor en nuestro corazón para compartirle a las personas de las cosas de Dios, como si les estuviéramos diciendo una cosa mala. Vergüenza sería invitarles a un crack, o invitarles una droga, invitarles a una cosa mala. Pero no hay nada de qué avergonzarnos si les compartimos la palabra de Dios, porque, hermanos, la palabra de Dios tiene poder para darte la salvación a través de Cristo Jesús, si tú le compartes el evangelio, y tiene el poder para transformar una vida. Por eso, hermanos, usted tiene que darse cuenta que es tan poderosa, y sin embargo usted, con callarse, puede limitar el poder de la palabra de Dios. Por eso yo le quiero animar que usted decida: no me va a dar vergüenza, no me va a dar pena decir que soy cristiano. Pablo sabía que aún estando preso, el avance de la palabra de Dios no podía ser detenido, hermanos. Es más, Pablo pensaba: pues todas las cosas pueden ser difíciles, mientras el evangelio progrese, mientras más gente escuche de Cristo, yo estoy contento, decía Pablo. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermano, hermana, comparta la palabra de Dios con alguien. ¿Sí se ha fijado lo que la gente comparte en sus redes sociales? Yo he visto cómo hay gente que pone una cámara y tarda 20 minutos del valioso tiempo que Dios nos dio
para abrir un juguete y para mostrarlo a la gente. O luego hay gente que inventa ahí sus recetas y muestran una receta y lo está viendo gente por miles. Y luego hay jóvenes haciendo un baile y haciendo el ridículo y la gente lo pone y todo. ¿Por qué usted y yo no tratamos de compartir la palabra de Dios a través de nuestras redes sociales? Comparte tu devocional en tus redes. Comparte un versículo, porque algún despistado se habrá de meter en tu ¿cómo le llaman? En tu estatus, ¿cómo le llaman aquí? En tu estado, en tu estado, o ver tus reels, o ver tus videos, y si se habrán de meter, que ellos vean, interesante eso que dice la Biblia, ¿ve? No te dé pena compartir un devocional, no te dé pena mandar versos a tus amigos, comparte cosas que aprendiste, una frase que te llegó, compártela, busca, incluso yo te reto a que tú busques ganar almas hablando a otros de la salvación de Cristo. Decídete salir a ganar almas, aprende cómo compartir de Cristo, porque hermanos, no estamos compartiendo ni una religión, ni un credo, ni una ideología rara. Estamos compartiendo la palabra de Dios, hermanos. Hace muchos años, hace 15, la iglesia Jico aún no había nacido. Yo venía todos los días a predicar al área de Valle de Chalco. Me prestaban un coche. No tenía coche en ese momento, entonces yo venía todos los días. Y un día de esos que salía a predicar y compartir de Cristo, de regreso, ya iba a regreso a mi casa, pues no conocía bien las avenidas y yo le choqué a una mujer. Y era uno de esos coches tipo Fiat, no sé, de esos que es medio cara la compostura. Y bueno, nos orillamos, yo reconocí que era mi culpa y esta dama pues le llamó a su esposo. Llegó su esposo y ya yo le dije, sí, fue mi culpa y todo. Y este coche estaba asegurado, pero no encontraba yo la póliza. Así que pues me puse nervioso, buscaba llamar y no encontraba. Dije, bueno, pues el dueño me dijo, sí, tiene póliza, bla, bla, bla. Entonces yo le dije a esta persona, mire, la verdad es que pues no sé por qué no podemos encontrar el número de la póliza, pero sí tiene. Y él me pedía que le diera cierto dinero en garantía y que al otro día pudiéramos marcar. Dije, sí, no hay ningún problema. Pues ahí nos ve caminando al banco, sacando dinero y todo. Y él me preguntaba, ya un poquito menos calientes los ánimos, me preguntaba, ¿pero qué haces aquí? Y yo le decía, pues la verdad es que no soy ni de aquí, yo soy de Cuautitlán Izcalli. Y él me decía, pero entonces, ¿qué haces hasta acá, hasta Chalco? Y yo le explicaba, vamos a empezar una iglesia. Pues creo que fue el peor pecado que pude haber cometido, haberle dicho que íbamos a comenzar una iglesia. Me empezó a cuestionar, pero ¿por qué enseñan ese libro? Y empezó a atacar la palabra de Dios. Me dijo, yo tengo una maestría en filosofía. Y empezó a decirme, yo conozco muchas religiones. Y empezó a decir un montón de cosas, hasta palabras tan técnicas que jamás en mi vida yo había escuchado. O sea, era un debate sano, no estábamos enchilados ya habíamos resuelto nuestro problema, pero me estaba dando una arrastrada, según él, en que cuestionándome por qué íbamos a enseñar ese libro, por qué empezar una iglesia y enseñar ese libro. Él con mucha preparación académica. Yo no tenía ni una idea de filosofía, hermanos, no sabía ni qué creía Platón, creo que el único Platón que conocía era en el que servía mi cereal, hermanos. No sabía quién era Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates, no sabía nada de filosofía. Hoy sí ya conozco, pero ya he estudiado en la maestría y todo, pero en ese tiempo no. Pero yo creo que el Señor me guió al platicar con él. Y yo le dije algo que si hoy lo viera le volvería a decir. No le diría nada de lo que he aprendido en libros de filosofía. ¿Sabe qué le dije ese día? Yo creo que Dios me iluminó. Yo le dije, mire, la Biblia ha transformado vidas de gentes en vicios, en una vida destruida. La Biblia ha cambiado vidas, por eso vamos a enseñar la vida. Y yo nunca he visto que leer un libro de filosofía transforme la vida de alguien. ¡Pum! Bien clavado ese argumento. ¿Y sabe qué me dijo?
le cerré la boca. No yo. ¿Sabe qué no pudo negar este hombre? Que la palabra de Dios tiene poder. Que la palabra de Dios transforma las vidas. Tú, si agarras este libro, es el mejor libro. He leído cientos de libros. En mi casa tengo, en mi celular tengo, y no pretendo hacerle pensar que me estoy gloriando ni nada. Lo que le estoy diciendo es, dentro de los cientos de libros, no hay mejor libro como la palabra de Dios. No es malo leer un buen libro de novela, o no es malo leer un libro cristiano, siempre y cuando tenga cuidado, pero no hay nada mejor como que usted lea la palabra de Dios, porque no está presa. Y si usted la mete en su vida, Dios va a empezar a hacer cosas increíbles a través de la Biblia en tu vida. La palabra de Dios no está presa. Yo le quiero de verdad desafiar a que usted use esta arma poderosa que Dios nos dio en nuestra vida. ¿Cómo? Decida leer la palabra de Dios más de 4 veces a la semana. No sea flojo, no esté jugando al cristiano, métase en el libro de verdad. Otra cosa que le animo a hacer de verdad de corazón es comparta con otros la palabra de Dios. Mira, la gente, si ve tu linda cara en tus estados, no va a mejorar su vida. Pero si tú compartes un versículo potente que te tocó tu corazón, igual y la vida de las personas también cambia, ¿ve? Comienza de manera personal a memorizar porciones de la palabra de Dios, no por fuerza, no porque aquí yo te imponga, sino porque tú tengas hambre de que Dios use su palabra en tu vida. Y le animo a decidir a salir a ganar almas, compartir el evangelio a otras personas. El evangelio necesita correr, hermanos, y qué bonito cuando usted le comparte a alguien de Cristo, invite a alguien a la iglesia, sale a ganar almas, porque hermanos, esa obra no es en vano. ¿Cuántas familias en nuestra iglesia han llegado por un tratado que alguien puso en su puerta? Porque la palabra de Dios, la obra de Dios es usada y en su momento da fruto, hermanos. Yo le quiero animar que piense de esa forma. La palabra de Dios no está presa. Úsela en su vida, compártala con otros. Y hermano, yo creo que Dios todavía quiere hacer mucho con su palabra en tu vida y alrededor de los tuyos. Anímese, úsela de verdad. De nada sirve la palabra de Dios, sinceramente, si no la tenemos en nuestra vida y si no la compartimos con nadie. ¿Qué hay que hacer? Póngase serio con este libro, póngase serio. Leer la Biblia es un hábito que cuesta sangre meter como hábito en su vida. Y ya que tiene ese hábito, cuesta sangre defender ese hábito. Pero hermano, ¿usted quiere que Dios de verdad transforme su vida? Aquí está la fe. Si usted aún no tiene la seguridad de ir al cielo, la Biblia dice que Cristo es la única manera de ir al cielo. Y le animo a recibir a Cristo, si eso es lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Vamos a terminar. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Ciertamente es un tesoro, pero es un tesoro que para muchos está escondido. Y Padre, yo quiero ahora rogarte que tú bendigas este último momento de la predicación, donde quiero animar a cada persona aquí a que tu palabra la haga su hábito, que se ponga realmente a leerla, que se ponga realmente a memorizarla, que realmente empiece a compartirla en sus redes, a sus amistades, a su familia, que salga a ganar almas, Señor, porque tú harías grandes cosas si tu palabra se compartiera, Señor. Qué triste que el único lugar donde se promueve la lectura de tu palabra es en las cárceles. ¿Qué sería, Señor, si en vez de leerla en las cárceles se leyera en las escuelas y en el gobierno, se leyera en las sesiones de trabajo, Señor? ¿Qué sería de nuestro país, de nuestro planeta, si la Biblia fuera metida en nuestras vidas? Pero, Señor, yo no conozco exactamente lo que cada persona aquí está haciendo con tu palabra, pero tal vez tú desafiaste
a mis hermanos de algunas maneras, te ruego que ahora tú permitas que respondamos con algunas decisiones. Bendice este tiempo de invitación. Y con la actitud de oración, con ojos cerrados, yo le quiero animar a que usted decida hacer algo con la palabra de Dios. No está presa, es poderosa. Pero mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted con la palabra de Dios? Yo le quiero animar que decida. Si usted ha debilitado su lectura bíblica, que la fortalezca. No pierda ese hábito. O tal vez sinceramente no tiene el hábito de leer la Biblia. Tal vez una muy buena decisión es: yo voy a leer mínimo 4 veces a la semana mi Biblia. Mínimo. Dios me habló a mi corazón, pastor, y yo sí voy a tomar decisiones. Yo voy a empezar a memorizar capítulos de la Biblia. ¿Quién podría decir: Dios me habló a mi corazón, pastor, estoy tomando decisiones? ¿Me deja ver su mano levantada? Dios me habló a mi corazón y estoy tomando decisiones. ¿Alguien así? Veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo su mano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor, y de verdad estoy tomando decisiones. Veo tu mano. Puedes bajarla. ¿Por qué no ora usted en su corazón? Señor, perdóname, yo me doy cuenta que mi vida no está creciendo porque la verdad desatendí tu palabra. La verdad no la he memorizado. Señor, la verdad es que yo creo que sí podría empezar a compartir un poco más de tu palabra a la gente por medio de mis redes o a mis amistades. Yo voy a compartirles, en vez de compartir memes, tal vez compartir algo más de tu palabra, porque esa es poderosa. ¿Por qué no ora Dios? ¿Quién podrá decir: Dios me habló a mi corazón, yo me decido empezar a memorizar partes de la palabra de Dios? ¿Quién podría decir: yo me decido a salir a ganar almas? Yo no sé muy bien cómo hacerlo, pero yo voy a empezar a hacerlo. Veo su mano. ¿Alguien más? Yo quiero aprender a ganar almas. Yo voy a empezar a salir a hablarle a otros de Jesús. ¿Quién más? Yo eso tengo en mi corazón, pastor. Ore por mí para que pueda yo salir a ganar almas. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor. Ore por mí. ¿Por qué no ora usted en su corazón? Puede bajar su mano. Tómese un minuto, hable con Él. Nos hace falta una dieta más balanceada, más nutritiva, mejor balanceada de la palabra de Dios. ¿Usted leyó su Biblia hoy? Yo le animo que usted se ponga serio con las Escrituras y va a ver, de verdad va a ver cómo Dios empieza a hacer cosas en su vida cuando de verdad la palabra de Dios está constante en tu vida. Déjame hacer una última invitación. Tal vez habrá alguien que tenga dudas acerca del cielo. Sabe que la Biblia dice cómo se puede ir al cielo. No es venir a la iglesia, ni con una religión, ni con las buenas obras. Solo recibiendo a Jesucristo en su vida es que el Señor puede darle la vida eterna. Ahora yo le invito a recibir a Cristo en su corazón. Si alguno no le ha recibido, yo le invito a recibir a Cristo. Déjeme orar por usted. ¿Habría alguien que diga: pastor, yo quiero recibir a Cristo? Yo quiero saber cómo puedo ir al cielo. Yo quiero estar segura, yo quiero estar seguro un día de que cuando yo termine mi vida, Él me va a llevar con Él a su cielo. Bueno, le invito a recibir a Cristo. ¿Habría alguien que desea recibir a Cristo? ¿Puedo ver su mano un momentito? Amén. Una dama, un varón se va a acercar a ustedes para que le pueda compartir cómo usted puede recibir a Cristo en su corazón. Y ahorita es breve, ¿verdad? Le va a enseñar cómo usted puede recibir a Cristo en su corazón. Tome su momento, no le van a avergonzar, van a orar con usted y le van a compartir cómo recibir al Señor Jesús en su vida. Señor, te agradezco porque tu palabra a veces dudamos de ella y sin embargo tu palabra no está presa. Gracias por el poder tan tremendo que tu palabra tiene en nuestras vidas. Yo quiero rogarte por cada decisión que se tomó en esta noche, hermanos levantando su mano y orando y tomando decisiones. Señor, te ruego que
tú nos ayudes a realmente exponernos a tu palabra para que empiece a trabajar en nuestras vidas. Queremos que nuestra vida cambie, pero a veces no cambia porque no tenemos tu palabra en nuestra vida. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí a leer más de 4 veces a la semana tu palabra y memorizarla y practicarla y compartirla. Señor, danos más ganadores de almas, porque, Señor, tú quieres que tu iglesia pueda salir y hablar de la salvación en Cristo. Danos valentía, danos fervor. Señor, no dejes que nuestros deseos de compartir de Cristo se mueran por el miedo o por la indiferencia o por las justificaciones. Señor, pon en tu iglesia esa carga, ese deseo de salir y ganar almas, Señor, porque es lo que tú nos mandaste hacer, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y te ruego, Señor, que nos des más ganadores de almas en nuestra iglesia, nos des más obreros, más maestros, más siervos en tu iglesia. Padre, ayúdanos a alcanzar a más personas para Cristo y a ser más discípulos. Es lo que nos mandaste, pero ayúdanos a hacerlo. Y Padre, te pido que este sábado y este domingo nos des más ganadores de almas. Y Padre, que podamos traer a más invitados que puedan escuchar tu palabra aquí. Bendice las decisiones tomadas, Señor. Tú sabes la manera en que hablaste a través de tu palabra. Y queremos, Señor, que nos ayudes en las decisiones tomadas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.